A continuación escucharemos el mensaje del señor Luis Guillermo Solís Rivera, presidente de la República. Muy buenos días para todas y todos. Señor Carlos Alvarado Quesada, ministro de Trabajo y Seguridad Social. Señor Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo. Señor don Ronald Jiménez, presidente de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, FEDEPRICAP y de UCAEP, la Unión de Cámaras en Costa Rica. Señor don Víctor Báez Mosqueira, secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas, CSA. Señoras y señores ministras y ministros de Trabajo y Economía de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana, señoras y señoras viceministras y viceministros, excelentísimos señores y señoras embajadores y jefes de misión acreditados ante el Gobierno de la República, señores representantes de los trabajadores y empleadores de la región, directores de institutos de formación de la región, escuelas de derecho y demás organizaciones de formación, amigas representantes de la OIT en Centroamérica y América Latina, colaboradoras, compañeras y compañeros del Ministerio de Trabajo, amigas y amigos todos. Quisiera en primer lugar darle la más cordial bienvenida a Costa Rica. Esperamos que esta reunión sea productiva, que permita un debate a fondo de los temas de la agenda y particularmente el tema de la inclusión y el empleo de buena calidad, el empleo decente y el empleo productivo. Y también al señor Ryder, no solamente darle la bienvenida a Costa Rica, sino felicitarle por la que ha sido una gestión sumamente productiva durante su mandato y porque gracias al trabajo que la OIT realiza, sin duda hoy los derechos de las y los trabajadores y también de las y los empleadores han adquirido un sentido de prospectiva muy positivo y optimista. Yo saludo a la OIT, a su representación en Costa Rica, en América Latina, por los esfuerzos que recibimos y el apoyo que recibimos los gobiernos y que nos permiten tener en el marco de un debate que no siempre es apacible entre las diferentes organizaciones de trabajadoras y trabajadores, gobiernos y sector empresarial, siempre una meta de diálogo, siempre una meta de profundización y de entendimiento del mundo del trabajo como una oportunidad de profundización democrática. Así es que muchísimas gracias por ayudarnos en ese proceso y por haber apoyado la realización de esta conferencia. Me habían preparado unas notas muy bien articuladas para el discurso de esta mañana, que quedarán para la historia, porque no podría referirme a ellas después de oír las muy interesantes y provocativas presentaciones que antecedieron a la mía. Y quisiera, arriesgándome a ser bastante menos articulado, con una improvisación que no siempre en reuniones como estas es oportuna, y puedo ver a algunos de mis colaboradores ya moviéndose con nerviosismo, intentar una reflexión quizá más propia del profesor universitario que del presidente de la República, pero que tiene que ver mucho con lo que don Víctor Báez señalaba como el pilar político, que no siempre se recuerda en el debate sobre los detalles de una conferencia como esta. Y es que ciertamente, cuando hablamos, como en esta conferencia, de crecimiento inclusivo con más y mejores empleos, aludimos a la democracia. Aludimos a la democracia en un sentido peculiar, me parece a mí. He insistido en esta idea ya bastante durante mi mandato, y es que encuentro que en ese debate sobre la democracia, y particularmente sobre la democracia en América Latina, hay una tendencia frecuente a buscar contradicciones en binomios en donde no necesariamente las hay. Una de esas contradicciones es entre la conservación del ambiente, por ejemplo, y la producción. ¿Es posible la sostenibilidad? En democracia, y quienes creemos en ella, pensamos que sí es posible, y que no hay una contradicción inherente entre garantizar esto que en los objetivos del desarrollo sostenible, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, se afirma, el futuro,
un futuro en donde debemos de ser responsables con el ambiente que hemos recibido, con la necesidad de utilizar ese ambiente, esos recursos naturales, para el bienestar de las personas y hacerlo de forma justa, de hacerlo de forma equitativa. Otra contradicción, que no lo es, tiene que ver precisamente con la inclusión y la productividad, con la inclusión y la competitividad. Es decir, es posible vivir en un mundo de mercado, porque no existe otro mundo que ese, por lo menos no en lo previsible, en donde los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras puedan convivir exitosamente con una producción de buena calidad que permita la ganancia como un recurso lícito para el crecimiento de la sociedad humana, y ello en una perspectiva también de sostenibilidad ambiental. A mí me parece que sí es posible, y que en nuestra búsqueda por garantizar los derechos humanos no tenemos que sacrificar nuestra obligación de garantizar la eficiencia, la efectividad, la excelencia, etc. Entonces esa es una falsa contradicción, me parece a mí, otra de las tantas que hay. Y uno podría continuar sumando contradicciones aparentes que en el fondo, si lo que buscamos es potenciar la democracia en un régimen democrático, no deberían de convertirse sino en parte de un mismo continuo. Es decir, no en contradicciones, sino en complementos cuyo eje político esencial se encuentra en el equilibrio, en el balance. No en una permanente búsqueda de empates sociales, no me refiero a eso. No es la idea democrática aquella que busca consensuar sin terminar nunca. No, eso es un ejercicio que lleva a la parálisis y siempre a comunes denominadores por lo bajo. El conflicto forma parte de la vida democrática. Lo entiendo así y me parece que no solamente eso es necesario, sino que es legítimo. Y que en la administración del poder y en la búsqueda de esos equilibrios, lo que se produce en última instancia es una permanente búsqueda de esa definición de los poderes, entre los poderes. Pero en democracia no es tanto el consenso lo que define esa ecuación en donde el poder se convierte quizá en el factor más determinante, sino en la capacidad que tengamos de entender cómo garantizar esos equilibrios. Una forma de hacerlo, ciertamente, es por la vía del tripartismo. Es una forma muy práctica, muy complicada, pero muy práctica de hacerlo. Se busca la participación de los sectores que determinan una política específica, se sientan, se discute y allí, en medio de esa polémica y de ese ejercicio de poder a veces conflictivo, se resuelven, se toman decisiones y se avanza. Ahí sí, en una lógica de no violencia, que eso es diferente, que en democracia sí se procura la no violencia, no el no conflicto, sino la no violencia, que eso es otra cosa. Precisamente porque se respeta el Estado de Derecho, porque consideramos que es importante tener un marco regulatorio, normativo, que impida esos choques que en sociedades no democráticas llevan generalmente a la destrucción más que a la construcción de una sociedad más justa. En ese sentido, a mí me parece que en América Latina deberíamos de avanzar mucho más, reduciendo esas falsas contradicciones y hablando con mayor sinceridad sobre las necesidades que tenemos. Y de allí la importancia de los diálogos sociales y de allí la importancia de un factor al cual no se le ha puesto suficiente importancia en nuestra región, que es el factor educativo. Evidentemente hay experiencias muy distintas entre los países y no voy a detenerme ahora en ellas porque, cuidadoso como tengo que ser al final de cuentas como presidente de no inmiscuirme en los asuntos de otros estados, tampoco quiero ponerme muy específico respecto a las políticas nacionales en el propio. Sin embargo, sí es muy importante el factor de educación porque la educación, pueblos educados, pueblos que tienen acceso a la información, al conocimiento, y ya en esta generación nuestra, a la innovación,
tienen más posibilidades de buscar esos equilibrios que los pueblos que no los tienen. Es decir, en la lógica de la construcción de sociedades más equilibradas y de políticas más democráticas, la construcción de esos centros sociales inclusivos, densos, en donde la gente tenga la posibilidad de participar y sumarse al proceso de toma de decisiones, tiene mucho que ver con la educación. Y no solamente con la educación entendida como instrucción, sino a la educación entendida como descubrimiento. Descubrimiento de nuevas áreas de interés, descubrimiento de nuevas formas de producción, de nuevas formas de reflexión y de inclusión, ciertamente en sociedades que no pueden seguir estando polarizadas, ya sea por la necesidad o por el miedo. Y en América Latina el miedo tiene que ver mucho con la necesidad y también tiene mucho que ver con la opresión. La opresión que en el pasado ejercieron los estados por medio del terrorismo estatal, en una época que querríamos olvidar y que no vuelva a repetirse, y también de la opresión que causa la miseria y el miedo que ésta produce y paraliza. En ese sentido, creo que la obligación que tenemos en un momento como este, en donde se reconoce que la economía global está lenta y en donde todavía en los países de América Latina no podemos descartar los procesos productivos que no están vinculados a esos mercados globales, como muy bien lo señalaba ahora don Ronald. En ese contexto es que tenemos que replantear entonces cómo desarrollamos esos equilibrios democráticos y cómo hacemos para que, en particular, la producción y la competitividad corran parejas con el fortalecimiento de la democracia, la protección de los derechos humanos y muy particularmente con los derechos de las y los trabajadores que están consagrados en los diferentes institutos normativos de los cuales nuestros estados forman parte. Y allí me parece que no hay entonces por qué asumir una posición que niegue la necesidad de la preservación de esos derechos con la evidente necesidad de modernizar, actualizar y flexibilizar muchas de las convenciones que en el pasado, como tantas cosas en el pasado, construyeron una lógica productiva que en defensa de los trabajadores de entonces, hoy no necesariamente los protege, sino que pueden lesionar sus propios derechos. Y allí el debate está todavía muy por resolverse. Pero hay que hacerlo. Y la obligación que tenemos, y en ese sentido la presencia de la OIT es muy importante, de conformar grupos para que desde el tripartismo y desde la lógica de los equilibrios democráticos podamos hacer esta reflexión en calma, con perspectiva de tranquilidad, me parece esencial. El tema de educación dual es uno de esos temas. El tema de las informalidades, porque yo plantearía más bien la existencia de muchas informalidades distintas, no solamente una sola, sino de informalidades que, al igual que tantas otras cosas con las cuales enfrentamos desde el gobierno la realidad de hoy en nuestras sociedades, tienen orígenes distintos y expresiones diferentes. Hay una informalidad que tiene que ver con la falta de educación, hay otra informalidad que tiene que ver con ausencia de financiamiento oportuno, hay otra informalidad que tiene que ver con el género. Hemos dejado a más del 50% de nuestra población fuera de la generación de riqueza de las mujeres. Es decir, esa sí es una contradicción absoluta en un mundo que se dice sensible ante esa realidad. Hay otra realidad, hay otra informalidad que tiene que ver con los jóvenes o con los indígenas, allí donde hay sociedades mayoritariamente conformadas por pueblos autóctonos que también están al margen del desarrollo en casi todas partes, o comunidades afrodescendientes, en fin. Yo plantearía el tema de las informalidades, ese es otro gran tema. En esa lógica de las cuatro patas que decía don Ronald, pero en una perspectiva, pensando en la perspectiva también de la inclusión democrática. Es decir, una sociedad marcada por la informalidad en el empleo es una sociedad que difícilmente puede ser democrática, por la exclusión que eso conlleva y por el debilitamiento de las estructuras estatales que la falta de adhesión a la seguridad social y a la tributaria, la informalidad produce. Ese es otro tema, el de la informalidad. El tema
de los horarios del trabajo. Eso también está marcándose. Y de la misma naturaleza de los sindicatos, que creados en el siglo XIX, a partir de un modelo de capitalismo que ya no existe más, hoy tienen que enfrentar realidades como la del trabajo, el teletrabajo, por ejemplo, en donde aquellas grandes masas de trabajadores hacinadas en las fábricas llenas de pestilencia y de carbón de la Inglaterra manchesteriana ya no existen más en prácticamente todo el mundo. Sí las hay, todavía, sí las hay. Pero ya no existen como factor determinante, dominante en la economía mundial que avanza en otra dirección. Ese reto de la organización laboral hay que plantearla, y de los horarios en el trabajo. Y eso alude no solamente al derecho laboral, sino que principalmente alude a la naturaleza política de las democracias del futuro, del presente y del futuro. Cómo las queremos y cómo las miramos. Y por supuesto que en ese debate uno se puede poner muy teórico. Pero créanme que cuando miro algunos fenómenos tan prácticos como el debate en América Latina, en el mundo entero sobre Uber, no veo el problema centrado en los taxistas, aunque este es el efecto inmediato. Dicho sea de paso, aprovecho para decir que este gobierno sigue defendiendo la legislación que defiende al taxista formal, porque eso es lo que dice nuestra legislación. Nada diferente de lo que he dicho en el pasado. También pienso en los otros servicios que no tienen que ver con taxis, sino que tienen que ver con finanzas, tienen que ver con rentas de casas en países que, como el mío, tienen un sector turístico formal muy importante y que hoy se podría haber amenazado por esta nueva realidad que se establece a partir de redes que están en todas partes y en ninguna parte, y que dicen relación a un tema completamente ausente en muchos de los debates de reuniones en donde participo, que es el de las relaciones entre lo público y lo privado y el papel del Estado en este siglo XXI que ya va de camino. Bueno, ahí está la discusión. Parece que ese es el vector político en donde las nuevas relaciones del trabajo y las nuevas realidades del trabajo deberían también enmarcarse. Y creo que una reunión como esta le da la oportunidad a la OIT y nos da la oportunidad a los países de Centroamérica y la República Dominicana de entendernos en una realidad mucho más compleja. Lo que estoy diciendo claramente vuelve más difícil la búsqueda de soluciones porque, como todo en la vida de hoy, tiene que ver con fenómenos que no determinamos necesariamente en nuestros propios estados, sino que tienen que ver con el mundo. Son factores que no los determinamos aquí, sino que nos son impuestos por la realidad internacional. Togay ahora hablaba sobre los refugiados y los migrantes, que son un gran desafío laboral también para sociedades como las europeas. Por una parte, producen una oleada inmanejable en el corto plazo, pero en el largo plazo, igual que una erupción de un volcán tiene efectos catastróficos inmediatos, pero después, a los 20 años, 25 años, genera fertilidad en todas las áreas que fueron destruidas previamente por la presencia de las cenizas. Así también estos inmigrantes generarán riqueza y serán probablemente para Europa quienes lleven sobre sus espaldas la responsabilidad del pago de pensiones que las poblaciones europeas que decrecen en tamaño hoy no pueden garantizar para sus propias sociedades. Y créanme que en materia de migraciones, mi gobierno ha tenido que experimentar, porque no teníamos esa experiencia, con el fenómeno de las migraciones de manera muy sobre la marcha, y estamos tratando de hacerlo respetando los derechos humanos y la dignidad de las y los migrantes, tanto cubanos en su momento como ahora, africanos y asiáticos que llegan a Costa Rica y Panamá como resultado de nuevas rutas del tráfico y la trata de personas, que han encontrado en América Latina un nuevo camino ante los que se les cierran en Europa. Entonces estamos frente a realidades de ese tamaño que no somos determinadas por nosotros mismos. Pero me siento optimista, me siento verdaderamente optimista y contento de que frente a esa gran complejidad, en reuniones como estas podamos volver a pensarnos como región, como subregión, y podamos hacerlo de la mano de una organización que, teniendo la perspectiva global, puede aportar lecciones aprendidas y buenas prácticas para que países como los nuestros podamos avanzar más rápidamente y llegar más lejos
como nos invitaba a hacerlo el señor ministro de Trabajo de Costa Rica. Yo creo que poniendo el debate en esa perspectiva complementaria y de desarrollo democrático, haciendo o dando fe de esa vocación democrática que dan de tener nuestras comunidades. Y allí todavía también miro con preocupación circunstancias como la del Brasil hoy, en donde se presentan realidades que se pensaban imposibles en otros momentos. Creo podemos ubicar un aporte esencial que desde aquí hagamos, no solamente para nuestras propias sociedades, sino para el propio mundo. América Latina tiene mucho que enseñar, y Centroamérica, en América Latina también. Habiendo dicho lo anterior y disculpándome por haberme excedido quizá un poco en el tiempo de esta intervención, nuevamente les deseo mucho éxito y espero que como fruto de esta reunión podamos salir de aquí mejor preparados como sectores y como gobiernos para enfrentar los enormes desafíos de nuestro tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, por su mensaje. De esta manera finalizamos el acto de inauguración de la reunión tripartita regional hacia un crecimiento inclusivo con más y mejores empleos.